de la riboflavina que estábamos diciendo, esta sería la vitamina B2, ¿sí? Los requerimientos no son muy altos, igual que con la B1, es de 1.3 miligramos por día para los varones y 1.1 miligramos por día para las mujeres. Vale decir, con un pequeño aporte diario en la dieta no deberíamos tener deficiencia. Y fíjense, tenemos varias fuentes de origen animal y vegetal, o sea, leche, huevos, hígado, vegetales verdes, algunos cereales, derivados lácteos, o sea, sí tenemos una gran cantidad de fuentes que nos pueden aportar esta vitamina. Entonces, no debería ser un problema tener esas pequeñas cantidades en la alimentación cotidiana, por decirlo así. Sí es importante considerar que esta vitamina se destruye o se inactiva rápidamente por exposición a los rayos UV. Entonces, esa es una característica importante. Si bien no es común que manejemos la riboflavina solita como fármaco, solemos manejarla dentro de lo que es el complejo B. Ya han debido ver, ¿de qué color es la ampollita del complejo B? Roja. ¿No es roja? Ay, qué poco detallistas ustedes, no sé. Ahora recién van a ir a mirar. Sí. Es de color ámbar. ¿Sí? ¿Y qué color es ese? Medio marrón, más o menos. Roja. Así es eso. Un rojo oscuro. A ver, tu silla es más ámbar que roja. Entonces, ¿por qué se ponen esa? Porque podría ser en una ampolla transparente, ¿no? Como muchos otros fármacos. Entonces, la razón de que tenga ese color es que ese color ámbar en los fármacos limita el ingreso de rayos UV. Van a ver que varios fármacos tienen sus frasquitos de ese color. Y han debido ver a veces cuando le pasamos en suero, por ejemplo, los famosos sueros vitaminados que les pasamos a los pacientitos, se cubre el suerito con una bolsa negra. ¿Sí? Algunas farmacias ya lo preparan incluso con su bolsita negra, de modo que esté cubierto de los rayos UV. La razón es esa, porque cuando entran en contacto con los rayos UV se inactiva la vitamina y ya no se. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo un poquito esas características. La riboflavina, ustedes seguro que ya la han conocido hasta ahora, en bioquímica 1 la han debido ver. Vamos a ver que sus formas activas son el FMN, el flavin mononucleótido y el FAT, el flavin adenin dinucleótido. Entonces, ¿qué ocurre? La riboflavina va a tener dos reacciones importantes. Primero, una fosforilación, y para eso va a utilizar ATP. Entonces se fosforila y se convierte en flavin mononucleótido, ¿sí? Y la segunda interacción con el ATP no tiene una función de fosforilación, sino que ese ATP le pueda transferir su AMP, ¿sí? Su adenosina monofosfato. Por eso es que se convierte en flavin adenin dinucleótido, porque esa adenina la va a recibir de la transferencia del ATP, ¿sí? Y esa es su forma activa también. Entonces, si se acuerdan, en varias reacciones químicas, ustedes han hablado del FAT, del FAT-H, del FMN, sobre todo en lo que son las reacciones de óxido-reducción, que son reacciones que se producen mucho en varios procesos, como por ejemplo la oxidación de ácidos grasos, la síntesis de aminoácidos que vamos a ver también ahora, oxidasas y deshidrogenasas los utilizan mucho, y lo que se deben acordar que es el ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico, donde también se utilizan mucho estas dos formas químicas como agentes que aceptan o que donan hidrogeniones, dependiendo de la reacción en la que están participando, ¿sí? Entonces, en las reacciones de óxido-reducción son sumamente importantes. Y por supuesto, esta vitamina también actúa como un potente antioxidante, es decir, como ya hemos mencionado en las anteriores vitaminas, nos van a ayudar a amortiguar el daño que pueden producir los radicales libres, haciendo que se conviertan en sustancias menos lesivas, más estables y que se puedan eliminar o que se puedan utilizar en otras vías metabólicas. Si bien el déficit de riboflavina no está relacionado a un síndrome, podríamos decir, complejo como el síndrome de Korsakoff, Beriberi, como hemos visto antes, sí se han descrito algunos síntomas que son característicos y que aparecen cuando hay esta deficiencia. Entonces, fíjense, por ejemplo, en los ancianitos y en los alcohólicos es muy común que tengamos esta deficiencia, justamente porque comen cada vez peor, ¿no? Como hemos dicho, ya hay varios factores en relación a la ingesta de alimentos, la capacidad de triturar algunos alimentos. Entonces,
entonces suelen tener deficiencia. ¿Qué se va a presentar? Un signo característico son las estomatitis angulares. Si se fijan, estas heriditas que tiene el pacientito están justo en el ángulo de la comisura oral, por eso se llaman estomatitis angulares, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Son como pequeñas heridas que se producen en la boquita del pacientito, y obviamente como la boca pues abrimos para hablar, para beber, para comer, etc. Entonces cada vez que abres su boquita se vuelve a abrir, ¿sí? Y se vuelve a lesionar. Y son difíciles de curar, podríamos decir. Si le ponemos alguna cremita, algún ungüento, nos va a ayudar un poco, pero va a tardar demasiado en sanar si el problema es la deficiencia de la vitamina. O sea, sí se pueden ver lesiones de este tipo en otro tipo de situaciones, como sequedad y demás, pero suelen sanar rápido. En cambio, en este caso, si no estabilizamos la vitamina, si no le damos los elementos necesarios de esta vitamina, pues no va a recuperar fácilmente y va a seguir y seguir varias semanas, ¿sí? Otro signo característico son las las queilosis. ¿Qué son las queilosis? Bueno, algo más común son las famosas queilitis, ¿no? ¿Han tenido alguna vez queilitis? Nuestra población dice, ay, se le ha partido sus labios, está áspero. Entonces, normalmente en épocas de invierno o cuando estamos demasiado con la misma lengua aumentando los labios todo el rato, se empieza a quebrantear más, etc., se parte, ¿no es cierto? Se nos raja y después estamos con chapstick. Esas son queilitis cuando son agudas, ¿sí? Que puede ser, no sé, por sobreaumentación con la saliva, que no es la mejor forma de aumentar los labios, por resequedad excesiva en el ambiente, porque tienen un novio nuevo y se han besado mucho. Entonces, situaciones de ese tipo facilitan las queilitis, ¿sí? Que son agudas y están relacionadas a algún elemento local y desaparecen rápidamente en algunos días. En las queilosis la diferencia es que el problema es crónico, o sea, esa resequedad, esas lesiones, que se le parte la piecita, etcétera, son crónicas, son de mucho tiempo y no desaparecen con facilidad, aunque le pongamos cremitas, ungüento, vaselina, mentizal, chapstick, lo que pongamos. Y además, si se fijan, parecen escamas grandes, gruesas, ¿sí? Y si tratamos de sacar esto, seguro que el labiecito va a sangrar, ¿sí? Entonces, esto también es un signo característico de la deficiencia de riboflavina, que obviamente si no suplementamos la vitamina y solo ponemos ungüento, no mejora de forma significativa, ¿sí? También es común la glositis. No se olviden que gloso hace referencia del latín a lengua, ¿no es cierto? Entonces la glositis nos está diciendo que hay una inflamación en la lengua del paciente. Si se fijan, casi no se notan las papilas de la lengüita de este paciente porque está hinchada, está edematizada, ¿no? Y al estar edematizada, entonces también está inflamada. ¿Qué quiere decir? Que el contacto con la saliva, con líquido, con alimentos le genera dolor, porque la lengüita está expuesta, está como si fuera una herida abierta, por decirlo así. Entonces van a ver que el pacientito aquí, por ejemplo, tiene la tendencia a mantener la boquita abierta y la lengua un poquito hacia afuera, porque al mantenerla fuera de la boca disminuye el contacto con la salivita y le genera un poquito de alivio en el dolor que siente, ¿sí? Pero si no ayudamos, pues esa lengüita no va a mejorar. Necesitamos restituir la vitamina para que eso mejore, ¿sí? Y bueno, las lesiones en los ojitos, las famosas cataratas, son lesiones que evidentemente se van a presentar con el tiempo, no aparecen rápidamente, pero cuando aparecen las lesiones suelen ser irreversibles. Entonces estas normalmente se asocian con las lesiones oculares que hemos visto por la deficiencia de vitamina A. Y es muy común que un paciente que tiene deficiencia de riboflavina también tenga deficiencia de otras vitaminas. Entonces las lesiones también se van a asociar, ¿sí? Entonces es importante tratar. No se ha descrito toxicidad con esta vitamina justamente porque al ser hidrosoluble se elimina fácilmente, aún en cantidades bastante altas. Bien, la otra vitamina del complejo B es la B3, conocida también como niacina o ácido nicotínico. Y les aseguro que a esta también ya la conocen, ya la han visto en varias vías metabólicas que ustedes han analizado. Entonces, fíjense, los requerimientos son de 17 miligramos por día para varones y 13 miligramos
mujeres. O sea, son cantidades pequeñitas, ni siquiera llegan a 50 miligramos, ¿no? ¿Y dónde las obtenemos? Tenemos en carnes, pescado, pollo, o sea, casi todas las carnes magras que consume el paciente. Tenemos los derivados lácteos, huevo, queso, mantequilla, etc. Y también fuentes de origen vegetal como cereales integrales y el triptófano. Y este aminoácido es bien importante porque sí podemos, o sea, algunos autores dicen no, pero entonces la niacina no debería considerarse como vitamina porque sí la podemos sintetizar en nuestro organismo. Pero otros dicen sí, evidentemente hay algunas vitaminas excepcionales que sí tenemos la maquinaria metabólica para sintetizar. Sin embargo, van a ver que a pesar de que podemos sintetizar niacina, la principal fuente no es la síntesis endógena, sino la administración exógena por la dieta. Entonces, aunque sí la sinteticemos, si no recibimos una dieta adecuada, igual podemos entrar en deficiencia, ¿sí? Y van a ver cuando analicemos su metabolismo por qué es importante recibirla de la dieta. Entonces, acabamos de decir que el aminoácido triptófano es un elemento importante para esta síntesis. Entonces, por esa razón, como les acabo de decir, algunos dicen que no es estrictamente una vitamina. Pero fíjense qué es lo que ocurre. El triptófano, en primer lugar, es un aminoácido que necesitamos usar para nuestra síntesis de aminoácidos, para sintetizar nuestras proteínas. O sea, lo recibimos en la dieta, lo usamos para nuestra síntesis proteica, que necesitamos hacerlo todos los días. Entonces, solamente puedo utilizar el triptófano para sintetizar niacina cuando ya he cubierto todas mis necesidades de proteínas. Es decir, primero voy a usar para proteínas y si me sobra triptófano, recién puedo utilizarlo para sintetizar niacina. Si no me sobra, no puedo usar, ¿sí? Entonces, ese es un dato muy importante e inicial. Segundo, fíjense, para poder sintetizar niacina a partir de triptófano, para 1 miligramo de niacina, necesito 60 miligramos de triptófano, ¿sí? O sea, la cantidad es bastante alta en relación al producto. Entonces, es una vía bastante costosa para el metabolismo y tendría que tener una cantidad disponible de triptófano suficientemente alta para cubrir esas necesidades. En el caso de que necesite 17 miligramos de niacina, ¿cuántos miligramos de triptófano necesitaría para cubrir esa demanda? 17. Porque decíamos, si se fijan, en los varones hemos dicho 17 y en las mujeres 13. ¿Lo ven? Más o menos, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, dependiendo cuánto necesito sintetizar, es realmente una cantidad bastante alta. Y pues entendemos que primero vamos a atender la síntesis proteica y después si sobra esa cantidad, pues recién nos alcanzaría para cubrir nuestro requerimiento basal. Entonces, por eso decimos es que primero es una cantidad pequeña que necesita ser complementada con un aporte externo. Entonces, a pesar de que sintetizamos de forma endógena, necesitamos un aporte diario como las otras vitaminas, porque si no podemos entrar en deficiencia porque lo que sintetizamos no es suficiente, ¿sí? Muy bien. Estas, aquí está, van a ver que sí las conocen, el NADP y el NAD, ¿sí? Nicotinamida del dinucleótido y el fosforilado que derivan del ácido nicotínico, la nicotinamida, que son quienes van a donar la estructura en anillo para que se puedan sintetizar estas que son las formas activas. Y ustedes han hablado un montón del NAD, del NADH, del NADPH, etcétera, en las reacciones de óxido de reducción que han visto en bioquímica 1, ¿cierto? Y también vamos a ver otras ahora. Entonces, fíjense, son coenzimas de las deshidrogenasas, como decíamos. Se requiere el NAD, por ejemplo, para reparar el DNA dañado por la luz UV en la piel expuesta. Y la niacina también se le conoce como una alternativa terapéutica en hiperlipidemias, porque sí disminuye las VLDLs y la lipólisis. Entonces, ¿qué decimos? 1. ¿Cuándo nos exponemos a los rayos UV? ¿Y cuándo comienza? Todos los días, ¿no es cierto? Sí, algunos días más, algunos días menos. Si te vas no sé, de vacación a Cancún, seguro que te vas a exponer muchísimo más porque vas a ir a la playa. Entonces, pues
todos los días, en mayor o menor proporción, nos exponemos a los rayos UV. Y todos los días nuestra piel, el material genético que está a nivel de la piel, se lesiona por esa exposición. Pero a ver, mírense, ahorita tienen heridas, donde se han expuesto en sus manitos, en sus rostros. ¿Tienen heridas? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque gracias a estos procesos, esas lesiones se están reparando, ¿sí? Entonces vamos a ver que ahí tiene pues una función súper importante. Bien, entonces un poquito para entender esa reparación, vamos a ver que son fuentes de ADP ribosa para la ADP ribosilación de proteínas y la poli-ADP ribosilación de nucleoproteínas, que son necesarias para la reparación del material genético. Por otro lado, también vamos a ver que el ácido nicotínico, la adenina dinucleótido que decíamos, van a permitir controlar adecuadamente las concentraciones de calcio intracelular. ¿Y para qué dijimos antes que servía el calcio? Ya hemos visto con otras vitaminas que regulaban el calcio, ¿eh? Sí. Por un lado, la vitamina D facilita la absorción de calcio, pero ¿para qué es importante el calcio? Justamente para las sinapsis y para el músculo, ¿no? Conducción neurológica, por eso nos dice, es muy importante para la función de distintos neurotransmisores. Recuerden que la neurotransmisión implica la liberación de neurotransmisores en la sinapsis. Y esa liberación de neurotransmisor no sería posible si no se abren los canales de calcio y aumenta la concentración de calcio intracelular. Ese es el estímulo. Lo mismo con muchas hormonas, vimos la insulina, ¿se acuerdan? Que se cierran los conductos de potasio, se despolariza la membrana, entra el calcio y eso permite que la vesícula se fusione con la membrana y libere la insulina. Si no hay eso, no se libera insulina y si no se libera insulina, fracasa el metabolismo del cuerpo, ¿sí? Entonces vean, todo está relacionado y todo es sumamente importante. Entonces vamos a ver que con el ácido nicotínico niacina también se ha descrito una enfermedad bastante importante, que hoy en día ya es muy difícil de ver, podríamos decir raro. Sin embargo, como sí tenemos países que han sufrido una represión alimentaria tremenda estos últimos años, como Venezuela, por ejemplo, se ha empezado a ver otra vez este tipo de deficiencias tan severas, ¿sí? Entonces, esta enfermedad se llama pelagra. La pelagra, clásicamente, ha sido entendida también como la enfermedad de las 3 Ds. ¿A qué hace referencia las 3 Ds? A la letra D, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo clásico en la enfermedad son 3 elementos fundamentales: dermatitis, diarrea y demencia. Es decir, 3 palabras que empiezan con D, por eso se le ha llamado así. ¿Que sí se puede acompañar de otros elementos importantes? Sí, pero estos 3 elementos siempre están presentes, ¿sí? Entonces vamos a ver que finalmente, si no se hace un tratamiento adecuado, el pacientito va a fallecer. Y el problema es que si no resolvemos la deficiencia antes de llegar a la demencia, no va a ser reversible, ¿sí? Entonces, fíjense, esta pielcita de estos pacientitos que tenemos en las fotos, si se fijan, parecen quemaduras, ¿no? Este, por ejemplo, fíjense qué intenso está. Lo único que ha pasado con estos pacientitos es que se han expuesto a los rayos UV. Lo que ustedes han hecho hoy. Por eso les decía, a ver, mírense sus manitos, su cara, tienen heridas, ¿sí? Porque eso pasaría si no tenemos estos sistemas de reparación y restitución de la lesión del material genético en piel cuando nos exponemos al sol. Todos los días, a todos, si tuviéramos deficiencia de esta vitamina, ¿sí? ¿Qué les llama la atención de esas fotos? A ver, sean observadores. Estoy pensando que ustedes La no postura. miran, solo ven. La postura. ¿Todos iguales? Bueno, la postura se les ha pedido intencionalmente que posen así, justamente para evidenciar algo importante que ustedes tienen que evidenciar ahora. ¿Qué ven? Ah, lo que hay en las manos. Las manos. Sí. Muy bien, o sea, lo primero que llama la atención, fíjense la forma, en este se nota mejor. Está bien delimitadito, como si le hubieran dibujado la lesión, ¿sí? Aquí, bueno, también, aunque no se nota tanto, no está tan remarcado, pero aquí también, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Número 1, entonces, ¿por qué se ha producido la lesión así? Por la forma. Porque debajo de esa lesión
tenía la ropa que le estaba cubriendo del sol. Lo que nos dice que, vean, el elemento causal es la exposición al sol. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Dónde más ven esa? Bueno, aquí no se nota tanto, pero si analizamos en los bracitos, también va a haber una lesión que va a marcar la zona que estaba cubierta con la ropa y el brazo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué creen que ha sido importante que nosotros pongamos esa posición en las manitos? ¿Qué creen que estamos queriendo ver ahí? Que la zona más afectada es las extremidades superiores. Ya, muy bien, porque son las zonas más expuestas, ¿no es cierto? Y si se fijan, la lesión es bastante simétrica, porque se han expuesto ambas manos y entonces vemos que ambas han sufrido lesiones. El rostro, si se fijan, más a nivel de los labios aparecen las lesiones, lo cual no implica que no pueda aparecer en toda la cara, ¿sí? Pero evidentemente la zona de la boquita es más sensible y las lesiones aparecen más rápido. Pero si el paciente sufre más exposición, va a aparecer más lesión y puede expandirse a toda la piel expuesta, literalmente, ¿sí? Entonces, vean, lo único que ha pasado con estos pacientitos es que se han expuesto a los rayos UV. Bien, entonces la primera D sería la dermatitis. Entonces la dermatitis hace referencia a esas lesiones que estamos viendo con exantema cutáneo que suele ser simétrico, es decir, afecta a ambos lados, como estamos viendo en las fotos, y va a generar lesiones que van desde pequeños eczemas, exantemas, hasta excoriaciones, heridas que pueden ser incluso sangrantes a nivel de la piel, ¿sí? Y esto está específicamente relacionado con esa reparación del material genético por la exposición a los rayos UV que no se está produciendo porque no hay la vitamina, ¿sí? Número 2, la diarrea. No se puede hacer fotos de diarrea porque no. Pero pues todos saben cómo es la diarrea, ¿no? Entonces, hay esa aparición de deposiciones líquidas, de la falta de la consistencia de las heces y demás, y se asocia a otros síntomas gastrointestinales, como son las glositis y las estomatitis angulares, que ya hemos visto en las fotos anteriores, ¿no? Entonces, la lengüita puede estar inflamada, puede estar roja, puede estar hinchada, se le pueden agrietar los labiecitos, incluso pueden aparecer las otras, ¿no? Las queilosis y demás, que van a estar acompañados de una diarrea intensa, profusa, que también genera desequilibrio hidroelectrolítico en el paciente y es característica. Entonces, lesiones en piel más trastornos gastrointestinales son característicos en esta deficiencia. Y la tercera D es la demencia, como decíamos, ¿no? Entonces, la demencia, el problema es que se presenta en un estadio final, podríamos decir, o sea, no va a ser rápido, pero cuando aparece, como les decía, es irreversible. Y obviamente un paciente que empieza a desarrollar demencia, aparte de que sí tiene manifestaciones neurológicas como temblores, torpeza, dificultad en la motricidad fina, empieza a tener, qué sé yo, hace caer las cosas, se rompen, se tropieza, se cae, o sea, empieza a tener falencias muy significativas en la actividad motriz. El problema es que también se va volviendo violento, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente no entiende bien las cosas o resulta que despierta y no sabe dónde está, no reconoce a las personas con las que está, piensa que lo han raptado, que le tienen encerrado y obviamente sí, la familia normalmente no le deja salir, ¿no? Porque imagínense si no se ubica ni dónde está, dónde vive, etcétera, ¿cómo va a regresar? ¿No? O no reconoce a la gente, puede volverse agresivo y demás. Entonces, en general, los recluyen y no les dejan salir. Entonces, el paciente, como no entiende lo que está pasando, se pone violento. Se desespera, a veces grita, a veces ataca a las personas con las que está viviendo. Se cabeza. Entonces, muchas veces, pues tienen que estar recluidos, a veces incluso los tienen que amarrar por su propio bien, para que no se lesionen ni lesionen a otras personas. O sea, se va poniendo peor. Y cuando esto llega, pues como no se revierte, va a seguir evolucionando y el paciente en general fallece, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué me puede producir deficiencia de niacina? Primero, un aporte dietético deficiente, porque como decíamos, a pesar de que podemos sintetizar
La cantidad es pequeña en relación a lo que necesitamos, así que tiene que haber buen aporte en la dieta, ¿sí? Número 2, el déficit proteico, en el entendido de que el triptófano, aunque sea poco, algo nos aporta. Y si no hay un buen aporte de aminoácidos, tampoco va a haber suficiente para ayudar un poquito con la síntesis. Las deficiencias de vitaminas. Me he olvidado mencionarles eso acá. Vamos a regresar. Cuando hablamos de esta síntesis del triptófano, el segundo factor sumamente importante para esta síntesis son estas 3 vitaminas: tiamina, que es B1, riboflavina, que es B2, y piridoxina, que es B6. Es decir, para que el triptófano pueda convertirse en niacina, 1, necesito cantidades suficientes de triptófano, y 2, necesito estas otras vitaminas como coenzimas, es decir, que van a permitir esa síntesis. Por lo tanto, si hay deficiencia de estas vitaminas, eso es lo que me dice aquí, si hay déficit de B6 de su forma activa, o de B2 o de B1, entonces también va a fracasar esa síntesis, que aunque sea pequeña, a veces nos ayuda a disminuir un poco la deficiencia, ¿sí? Entonces son elementos que también se tienen que considerar. Y por supuesto, el tratamiento de la tuberculosis inhibe a la B6 específicamente, por lo tanto interfiere con esta vía metabólica. ¿Por qué se considera un factor de riesgo importante? Porque el tratamiento de la tuberculosis sabemos que es largo, va a ser mínimamente de 6 meses. Entonces, con 6 meses de tratamiento y que el tratamiento directamente altera la vitamina, aún en un paciente que consume cantidad adecuada en la dieta, podría entrar en deficiencia. Por eso es que los pacientes que reciben tratamiento para tuberculosis, cada cierto tiempo durante su tratamiento reciben suplementos de estas vitaminas, ¿sí? Bien, también vamos a ver cuándo se presenta pelagra con una ingestión adecuada de triptófano y de niacina, es decir, pacientes que sí consumen suficiente cantidad de proteínas y que sí consumen suficiente cantidad de vitamina, pero hacen deficiencia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber alguna enfermedad de base que evita la absorción a pesar de que el aporte dietético es adecuado, ¿sí? Por ejemplo, el síndrome carcinoide. El síndrome carcinoide está descrito como una alteración importante en pacientes que tienen cáncer. Por distintos factores y elementos que estimulan, el síndrome carcinoide se refiere a que el cáncer, la célula, en este caso el tumor canceroso y demás, genera de golpe liberación masiva de serotonina, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que vamos a ver que esa liberación masiva en un momento dado de serotonina, que es la 5-hidroxitriptamina, va a determinar una alteración en la síntesis del NAD, es decir, genera alteración de la forma funcional de la niacina. Y esto pues hace que, a pesar de que tenga una ingesta adecuada, tenga una absorción adecuada, entre en deficiencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los que más se ha descrito son en las metástasis de los tumores hepáticos a nivel de las células enterocromáfilas, que lo que ocurre es que empiezan a sintetizar grandes cantidades de serotonina, y al liberar esa serotonina, como decíamos, se produce ese desequilibrio en la vía metabólica. Y eso hace que el paciente manifieste deficiencias a pesar de que tiene un aporte adecuado de la vitamina. El otro cuadro que se ha descrito asociado a esta enfermedad es la enfermedad de Hartmann. Cuando hablamos de este trastorno, es un trastorno genético que está relacionado a defectos en el transporte de membrana del triptófano, a una mala absorción intestinal y a un fracaso de la reabsorción renal de varios nutrientes, entre ellos la niacina. Entonces, por la enfermedad que es genética y que no la podemos modificar, el paciente no va a tener suficiente cantidad, si quieren, de triptófano para poder sintetizar la vitamina. Y además va a tener deficiencia en la absorción a nivel intestinal de la vitamina. Entonces, a largo plazo va a desarrollar deficiencia aunque consuma cantidades adecuadas, ¿sí? Bien, el diagnóstico se hace por determinación de la niacina y sus metabolitos en orina. Normalmente el N-metilnicotinamida 2-piridona son los que se cuantifican en orina para determinar si las cantidades son adecuadas o no. Bien, cuando hablamos de la deficiencia, decimos existe una relación 2-1 entre varones y mujeres, ¿sí?
donde decimos que pues las mujeres tienen mayor riesgo que los varones, o si quieren, por cada varón hay 2 mujeres que pueden ser afectadas. Y esto está relacionado a los estrógenos. Resulta que existe una inhibición del metabolismo del triptófano por los metabolitos de los estrógenos. Y como las mujeres tienen mayor porcentaje de estrógeno, bueno, en realidad es su hormona característica, podríamos decir, entonces tienen más riesgo de desarrollar la deficiencia. ¿Sí? Si hablamos del tratamiento, igual que con las otras vitaminas, será suplementación de niacina en dosis elevadas y suplementar la dieta, aumentando el aporte dietético tanto de la vitamina como niacina, como así el aporte de triptófano como fuente para la síntesis de niacina. Entonces así logramos estabilizar al paciente. Si hablamos de la toxicidad, sí se ha descrito toxicidad con la niacina. Se han descrito, por ejemplo, alteraciones de la función hepática, alteración como la tolerancia hidrocarbonada alterada por la función hepática, podríamos decir, vale decir, lo que más se va a afectar es la función hepática del paciente. Y también se ha visto un defecto significativo en el metabolismo del urato, lo que puede ser que aumente las concentraciones de ácido úrico en el paciente. ¿Y por qué se ha visto? O sea, van a ver que cuando usamos la niacina, hemos dicho que la niacina podemos usar como tratamiento en algunas patologías, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las dislipidemias, cuando hay elevación de triglicéridos, de colesterol, disminución de HDL, se puede usar niacina porque es eficiente para bajar triglicéridos, bajar colesterol, subir HDL, bajar LPAs, es bastante completo. Pero no es el fármaco de primera elección justamente porque tiene gran cantidad de efectos adversos. Porque fíjense la cantidad. ¿Cuánto hemos dicho que necesitamos como requerimientos basales? 17 varones, 13 mujeres. O sea, ni siquiera 20 miligramos por día, ¿se dan cuenta? Cuando usamos como tratamiento, lo mínimo que usamos son 200 miligramos por día. O sea, fíjense, 200 es 200 veces más, o bueno, 20 veces más del requerimiento basal, ¿se dan cuenta? ¿Sí? O sea, es una cantidad bastante alta. Pero no es la cantidad que más se usa. O sea, se puede empezar con 200 y se va subiendo progresivamente y se puede dar hasta 2 gramos, es decir, 2000 miligramos de niacina como tratamiento. Obviamente se hace análisis riesgo-beneficio. Si el beneficio justifica el riesgo, se aplica, ¿sí? Pero fíjense, 2000 versus 17 es pues una diferencia sumamente grande. Y obviamente sí es muy eficiente como terapia, pero tiene muchos efectos adversos y uno de los más importantes es la hepatotoxicidad. Por eso no se usa como fármaco de primera elección. Primero se prueba con estatinas, con fibratos, y si esos no funcionan, entonces recién usamos niacina, ¿sí? Y sí, a 200 miligramos por día ya se ha visto vasodilatación significativa, sofocos, que el paciente refiere como que una sensación de calor, se pone diaforético, se pone más ansioso, y es por el exceso de la vitamina. Y obviamente en dosis tan altas, a pesar de ser hidrosoluble, claro que sí va a manifestarse toxicidad, ¿sí? Entonces requiere vigilancia. ¿Quieren descansar un ratito? Ya, descansen. Mientras voy a reservar. Nada. Ya casi un cappuccino. Bien, vamos a continuar entonces con la B6. La B6 también se le conoce como piridoxina, piridoxal o piridoxamina, o sea, cualquiera de esas que vean, estamos hablando de B6, que en realidad son distintas formas activas de esta vitamina, ¿sí? Los requerimientos son pequeñitos, de 1.4 miligramos día para varones y 1.2 miligramos día para mujeres. Y sí tenemos muchas fuentes, fíjense, fuentes de origen animal, diríamos carne, pescado, carne de distintas aves, hígado. O
sea, si tenemos todas las carnes magras, nos aportan suficiente B6. Y fuentes de origen vegetal, pues tenemos cereales integrales, trigo, maíz, también los productos lácteos, el huevo, nos aportan cantidades importantes de esta vitamina. Entonces, otra vez con un aporte dietético pequeño, podríamos tener suficiente cantidad de la vitamina. Las tres formas activas que hemos mencionado se van a convertir en una coenzima, que es el piridoxal-fosfato, que seguro que ya lo han visto en algunas vías metabólicas que han manejado, pero no sabían que el piridoxal-fosfato era B6, ¿sí? Entonces, está presente en gran cantidad de vías metabólicas porque actúa como coenzima de muchísimas enzimas, y van a ver que algunas de las que vamos a mencionar ustedes ya las van a conocer. Cuando hablamos del metabolismo de aminoácidos, vamos a hablar de aminotransferasa, serina deshidratasa, vamos a ver la vía de síntesis del hemo, donde se producen los grupos M que participan en la hemoglobina, en las hemoproteínas como las P450. Vamos a hablar también de la alacintasa, que es muy importante en la vía de síntesis del hemo. A la glucógeno fosforilasa probablemente ya la conocen. En la conversión de triptófano a niacina acabamos de mencionarla. Y pues obviamente en la síntesis de serotonina y noradrenalina, que si bien participa de forma indirecta, es muy importante para estas dos vías. ¿Para qué sirve la serotonina? Para conciliar el sueño. ¿La serotonina o la melatonina? Se la conoce como la hormona o el neurotransmisor de la felicidad porque está muy ligada a la regulación del estado de ánimo del paciente, ¿sí? Por eso nos dicen a veces cuando estamos así medio decaídos, medio tristones, oye, te está faltando serotonina, ven, te voy a apapachar. Entonces sí es muy importante la serotonina para ese tipo de función. ¿Ve cómo se ríe? Ya están liberando serotonina. Bien, la noradrenalina, ¿para qué servirá? Ya, entonces la noradrenalina es uno de los principales neurotransmisores del sistema simpático. Por lo tanto, participa en regulación de presión arterial, frecuencia cardíaca, función gastrointestinal, renal, regulación vascular, o sea, básicamente en todo lo que participa él. Yo he escuchado unas secrecioncillas por ahí. No. ¿Sí? ¿Esas dos no es tos seca? Hay que escuchar tus pulmones blancos. Estás con bronquios. Ok. ¿Es alergia? ¿Quién te da alergia? Justo a su lado te sientas también. Sí. Ok. Entonces, fíjense, la deficiencia primaria es muy rara, porque como hemos dicho, pues las cantidades son bien chiquititas y tenemos gran cantidad de alimentos que nos pueden aportar. Entonces, difícilmente pues no vamos a comer un cereal, o no vamos a comer carne, o leche, huevo, algunas de las cosas que hemos comido, ¿sí? Entonces, no son comunes. Sí se puede producir el metabolismo normal de los aminoácidos, anemias hipocrómicas microcíticas, pelagra secundaria, convulsiones y depresión se han descrito. ¿Por qué? Ahora vamos a ir a desglosar cada una de ellas. 1. ¿Por qué habría un metabolismo anormal de los aminoácidos cuando hay deficiencia de B6? Porque participa, hemos dicho, con varias enzimas en el metabolismo de aminoácidos. Y si no está presente, va a fracasar el metabolismo de los aminoácidos y vamos a entrar en deficiencia. ¿Y para qué serán importantes los aminoácidos? Proteínas. Material genético, ¿qué más? Proteínas. Proteínas. ¿Y qué funciones cumplen las proteínas en nuestro organismo? Los Transporte, ¿qué más? músculos. Estructura, ¿qué más? ¿Qué son las enzimas que hablamos todo el tiempo en bioquímica? Proteínas con características especiales, ¿sí? ¿Qué estructuran las inmunoglobulinas del sistema inmune? También son proteínas, o sea, las funciones de las proteínas son muchísimas, ¿sí? Entonces todo eso se puede comprometer si no tenemos una cantidad adecuada de estos componentes, ¿sí?
La anemia hipocrómica microcítica, ¿cuándo decimos que un paciente tiene anemia hipocrómica microcítica? ¿Ya han visto hemograma en práctica, no? ¿O todavía? Ah, yo que uno veía hemograma, ¿han visto? En práctica. ¿Sí? El hemograma es mi herramienta para hacer este diagnóstico. Número 1, la anemia. ¿Qué parámetro me sirve para decir que mi paciente tiene anemia? Glóbulos rojos específicamente. ¿Qué? Claro, sí, me sirve el total de los eritrocitos, pero no es el más importante. La hemoglobina. No, la hemoglobina. ¿Sí? Las plaquetas más me sirven para ver el perfil de coagulación. Entonces, para anemia es hemoglobina. ¿Y cuánto es lo normal de la hemoglobina? Voy a llamar al doctor Pozo para quejarme. ¿Cuánto es lo normal de hemoglobina? Porque fíjense, siempre les digo, si no sé lo normal, ¿cómo voy a saber patológico? ¿Qué pasa? En el examen les pongo y les digo, mi paciente tiene una hemoglobina de 11. ¿Está bien o está mal? Entonces, si no sé cuánto es normal, ese parámetro no me dice nada. ¿Sí? Entonces, tengo que saber los parámetros normales. Entonces, sí, con 11 está anémico, está bajo. ¿Sí? Entonces, hipocrómico y microcítico también me dice el hemograma, porque eso voy a determinar con el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, que también son parámetros del hemograma. Por lo tanto, también tengo que saber los parámetros normales, porque si no, ¿cómo voy a hacer diagnóstico? ¿Sí? Y bueno, cuando tengo una anemia hipocrómica microcítica, que significa que tengo hemoglobina baja y que el tamaño y la cantidad de pigmento que tienen los eritrocitos está reducido en base a lo que debería estar, o sea, son eritrocitos más chiquititos y con menos pigmento. Eso quiere decir hipocrómico microcítico. Eso es característico de deficiencia de hierro. ¿Y por qué la deficiencia de piridoxina podría producirme anemia hipocrómica microcítica? ¿Por qué? A ver, relacional. Por ahí me convences. ¿Por qué? A ver, les voy a poner de nuevo sus funciones. ¿Cuál de estas funciones se podría relacionar con una anemia hipocrómica microcítica? Muy bien, ¿ven que todo está escrito? Solo que lo tengo que entender. La síntesis del hemo es lo que me va a permitir sintetizar hemoglobina. Y si no se sintetiza hemo, ¿qué pasa con la hemoglobina? Disminuye, ¿sí? Entonces puede ser que mi paciente sí recibe cantidad adecuada de hierro, pero si no puedo sintetizar hemo, no me va a servir para nada ese hierro, pues no lo voy a poder usar si la vía metabólica está fracasando. Y si no hay hemo, no se puede sintetizar hemoglobina, porque es hemo, del grupo hemo, con globina. Y si no hay hemo, ¿voy a sintetizar? No, y si no hay hemo, no hay hemoglobina, y si no hay hemoglobina, hay anemia. Esa relación tiene que ser, porque así no se van a olvidar, ¿sí? Entonces, la deficiencia de esta vitamina también me puede producir anemia hipocrómica microcítica, ¿sí? Ya sabemos por qué. ¿Por qué podría producirme pelagra secundaria? ¿Cuál sería la diferencia con la pelagra primaria, que es la que hemos visto hace rato? Es para crear la otra necesidad de él. No había deficiencia de vitaminas. ¿Qué pasó? Solito te has propuesto. Muy bien, hemos dicho que para sintetizar niacina de triptófano necesitamos esta vitamina. Y la deficiencia de niacina nos da pelagra. Esa es pelagra primaria, cuando la que no hay es la niacina. Pero esta, si no está presente, de forma secundaria va a producir deficiencia de niacina. Entonces sí nos puede producir pelagra, pero es secundaria porque el problema no es la niacina, sino la piridoxina. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Y por qué podrían haber convulsiones?
por la alteración de los neurotransmisores como la noradrenalina. Hemos dicho que si bien de forma secundaria va a participar en su metabolismo, puede producirse alteraciones a ese nivel y un desequilibrio entre los estimulantes y los inhibidores puede hacer que algunas vías se desestabilicen y el paciente tenga convulsiones. ¿Sí? ¿Y por qué depresión? Serotonina. Por la deficiencia de serotonina. ¿Ven? O sea, todo tiene que estar relacionado. Y si solamente venimos y dicen, y luego no tengo idea, voy a memorizar. Tal vez me acuerdo más o menos en el examen, pero en el examen no te voy a preguntar así. Te voy a preguntar paciente que tiene estas características como caso clínico y tienes que entender para poder resolver. No es difícil, pero si solo has memorizado y no entiendes, no es suficiente. ¿Sí? Porque el paciente no viene así con su lista de cosas, viene con signos y síntomas. Entonces tenemos que poder aplicar eso para resolver el problema del paciente. ¿Sí? Y bueno, ¿qué podría producirme entonces su deficiencia? Recién nacidos alimentados con leche artificial, porque no es una buena fuente de aporte. Personas mayores, ya hemos dicho, los abuelitos y los alcohólicos siempre son pacientes de riesgo de todas estas deficiencias. Mujeres que toman anticonceptivos orales por el efecto que hemos dicho que pueden tener los estrógenos en el metabolismo de estas vitaminas. Y también el tratamiento de la tuberculosis. Sobre todo se ha visto una relación directa con la isoniazida, que es parte del esquema, que puede producir deficiencia. Entonces, fíjense, todo el complejo B en realidad se debe suplementar en los pacientes tuberculosos que están recibiendo tratamiento, porque pueden entrar en deficiencia. ¿Sí? ¿Qué le damos de tratamiento? Le suplementamos la vitamina si está deficiente. La toxicidad es rarísima. Sí se ha visto en algunos casos que el exceso podría producir neuropatías sensitivas, haciendo que el paciente tenga una percepción de hormigueo, se ponga más sensible, por ejemplo, en algunos casos. Y se ha descrito sobre todo en las pacientitas que los reciben para la atención premenstrual, que suele ayudar bastante, pero obviamente si se usa excesiva cantidad, ahí sí nos puede producir algún tipo de problemas. ¿Okay? Bien, vamos a quedar aquí con la P5, conocida también como ácido pantoténico o pantetonato.